Esperanza, furiosa y llena de rabia, no pudo evitar estallar contra su marido frente a toda la familia. Sin pensarlo dos veces, la señora Adelina le ordenó a Rabael que se fuera de su casa de inmediato. Él, abatido y sin decir una palabra, se fue en silencio, dejando una atmósfera incómoda y cargada de tensión en el comedor. Todos evitaban mirarse entre sí y, poco a poco, se retiraron a sus habitaciones, sin saber cómo actuar ni qué decir. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en otro caso real que te pondrá los pelos de punta. Esta vez, nuestra historia nos lleva a la ciudad de Butuan, en Filipinas. Es un relato realmente sorprendente, uno de esos que te deja sin palabras. Está lleno de giros inesperados, con varios personajes involucrados y eventos que se desarrollan a lo largo de los años. Pero no te preocupes, he simplificado todo lo más importante para que puedas seguirlo sin problemas. Así que, ¿qué pasó exactamente en este caso? Vamos a desentrañarlo y descubrirlo juntos. Antes de comenzar con la historia, no olvides darle like, comentar, suscribirte y compartir este video con tus amigos. ¡Vamos allá! Esta es la historia de Adelina, una mujer nacida en 1945 en Bayugan City, Filipinas. En ese entonces, trabajaba como enfermera en el cuartel general de la Fuerza Aérea, y fue allí donde, en 1968, conoció a Santonio, un soldado que, con el tiempo, se convertiría en su esposo. Ambos se llevaron muy bien, y en 1970, decidieron casarse. 3 años después de su matrimonio, una tragedia golpeó a uno de los amigos más cercanos de Santonio. Un accidente lo obligó a dejar su puesto para siempre. Su amigo tenía una hija pequeña, de solo 1 año, y Adelina y Santonio decidieron acogerla como propia. La llamaron Beatriz, y ella se convirtió en su primera hija. En 1974, Adelina quedó embarazada, pero, lamentablemente, perdió al bebé. Un par de años después, volvió a quedar embarazada, pero nuevamente sufrió una pérdida. Estas tragedias llevaron a Santonio a dejar el ejército, y juntos se mudaron a la ciudad de Butuan, buscando un entorno más tranquilo y saludable. Con lo que tenían ahorrado, compraron una casa grande con un hermoso jardín y también invirtieron en una plantación de maíz y cebolla que Santonio comenzó a gestionar. La vida le sonrió, y todo prosperó bajo su liderazgo. Incluso compraron una villa cerca de la playa, que alquilaban a los turistas que visitaban Butuan. Su estabilidad financiera se vio aún más asegurada por la pensión del ejército de Santonio, que cubría sus gastos diarios. En 1987, nació su segunda hija, Esperanza. Era una niña tranquila, imaginativa, a la que le encantaba pintar y hacer fotos. 6 años después, llegó Lourda, la hija más pequeña. Lourda era brillante, sobre todo en matemáticas, y tenía una relación muy especial con su padre, siendo la niña más mimada de la familia. Lamentablemente, en 2004, la familia sufrió una terrible pérdida con la muerte de Santonio, quien falleció de un ataque al corazón. Pocos meses después, Beatriz se casó con Felipe, uno de los empleados de la plantación de maíz. A petición de Adelina, la pareja se mudó a la gran casa de la familia para hacerle compañía. Felipe se encargó de gestionar la plantación, mientras Beatriz supervisaba las operaciones de la villa. En 2010, Esperanza decidió seguir su pasión por el arte y se mudó a Cebú para estudiar en un programa especializado. 4 años después, se casó con Rabael, un banquero que compartía su amor por el arte. La pareja se estableció en Cebú, donde tuvieron su primer hijo en 2015 y el segundo en 2018. Mientras tanto, Lourda se fue a Bayugan para estudiar magisterio, y tras graduarse, se quedó allí para comenzar su carrera como docente. Con sus 2 hijas menores viviendo lejos, Adelina encontró alegría en su tiempo con Beatriz, Felipe y sus 3 nietos, que llenaban la casa de vida y risas. Aunque extrañaba mucho a sus otras hijas, mantenía el contacto con ellas a través de llamadas y videollamadas, fortaleciendo los lazos familiares a pesar de la distancia. En 2020, las cosas tomaron un giro complicado para Esperanza y su marido, Rabael. La pandemia afectó gravemente su economía, y Rabael perdió su trabajo. Los ingresos de Esperanza, provenientes de la fotografía y el arte, no eran suficientes para cubrir sus necesidades. Después de varios meses luchando por llegar a fin de mes, Esperanza pidió ayuda a su madre. Le preguntó si podía mudarse con su familia a la casa de Adelina mientras se recuperaban.
Rabael también estaba dispuesto a ayudar en la granja familiar para que sus hijos pudieran seguir asistiendo a la escuela. Adelina, feliz de tener a su hija cerca de nuevo, aceptó sin pensarlo 2 veces. Con mucho espacio en su casa, les dio la bienvenida con los brazos abiertos. Así, en agosto de 2020, Esperanza, su marido y sus hijos se mudaron a la casa de Adelina en Butuan. Para ayudarles a recuperar la estabilidad financiera, Adelina decidió regalarles a Esperanza y Rabael un pequeño restaurante que había adquirido poco tiempo antes. Aunque el restaurante no iba muy bien debido a los efectos de la pandemia, Adelina tenía la esperanza de que su hija y su yerno pudieran darle la vuelta a la situación y hacerlo funcionar. Mientras tanto, la familia se instaló en la casa de Adelina, junto con Beatriz y su familia. Beatriz, aunque adoptada, siempre fue tratada como una hermana más, y le dio la bienvenida con los brazos abiertos a la familia de Esperanza. Adelina, en su momento, había hablado de la adopción de Beatriz con sus hijos, queriendo que lo supieran de ella misma y no de otros. La dinámica familiar se mantenía fuerte y armoniosa, lo que reafirmaba que su decisión había sido la correcta. A principios de 2021, la familia se amplió aún más cuando Katalin, la tercera hija de Adelina, volvió a casa. La pandemia había cerrado las escuelas, dejándola sin trabajo, por lo que aceptó un puesto de profesora en un instituto en Butuan City. Fue allí donde conoció a Marcos, un compañero de trabajo que más tarde se convirtió en su prometido. Con las 3 hijas y sus familias bajo un mismo techo, la casa de Adelina estaba llena de vida y ruido. Aunque la casa estaba un poco llena, Adelina estaba encantada de tener a toda su familia reunida. La casa, dividida en 2 plantas, les daba a todos su propio espacio durante el día, pero por las noches, toda la familia se reunía para cenar, compartiendo risas y amor. A sus 75 años, Adelina se sentía afortunada de estar rodeada de su familia, una bendición en tiempos tan difíciles. En febrero de 2021, el pequeño restaurante que Esperanza y Rabael habían intentado manejar llegaba a su punto de quiebre. Los clientes habían disminuido, los trabajadores se jubilaban, y la mayor parte de su capital se había gastado en necesidades personales. Sin manera de mantener el restaurante en marcha, Esperanza decidió cerrarlo y centrarse en ayudar a su hermana Beatriz a gestionar la villa familiar. Juntas, abrieron una pequeña cafetería en la propiedad. Mientras tanto, Rabael intentó dedicarse al cultivo de cebollas junto a Felipe, su cuñado. Pero, claro, eso no duró mucho, no estaba hecho para el trabajo de campo. Se quejaba de los picotazos de los mosquitos, de las alergias y de todo lo demás. Lo que realmente quería era retomar su pasión por el arte y la fotografía. Así que se unió a una comunidad de pintura en Butuan City, aunque, como era de esperar, eso no le generó ningún ingreso. A pesar de todo, tanto Esperanza como Adelina le permitieron seguir con su pasión, pensando que al menos estaba haciendo algo en lugar de quedarse en casa sin hacer nada. A medida que Esperanza asumía más responsabilidades en la villa, Beatriz se encontraba con más tiempo libre. A menudo se ausentaba temprano o tomaba descansos cuando sentía que el trabajo la sobrepasaba. Pero lo que nadie esperaba fue la impactante revelación a mediados de marzo de 2021. Jaime, un trabajador de la granja de maíz de Adelina, comentó haber visto a Beatriz y a Rabael juntos varias veces cerca de un hotel mientras iba de camino al trabajo. Adelina, alarmada pero queriendo descubrir la verdad sin hacer ruido, le pidió a Jaime que no dijera nada y decidió investigar por su cuenta. Sin embargo, dada su edad y las limitaciones físicas, Adelina le pidió a Jaime que investigara más a fondo. Incluso le dio dinero para comprar una cámara con buen zoom para capturar pruebas de sus reuniones sospechosas. En 2 días, Jaime tenía todas las pruebas que Adelina necesitaba. Las fotos confirmaron sus peores temores, y también escuchó a Beatriz y a Rabael susurrándose en el pasillo del 2º piso de la villa. Aunque le dolían las piernas, Adelina subió las escaleras ese día y sorprendió a la pareja. «¿Qué estáis haciendo ustedes dos?», preguntó, y ambos sonrieron nerviosamente. Rápidamente se retiraron a sus habitaciones. La noche del 30 de marzo de 2021, Adelina ya no pudo más. Frente a toda la familia, hijos, suegros y nietos, presentó las pruebas que Jaime había reunido, fotos de Beatriz y Rabael juntos. Para hacer la confrontación aún más fuerte, Adelina exigió los teléfonos móviles de ambos para buscar más pruebas, como mensajes incriminatorios. Beatriz, presa del pánico, se negó y se encerró en su habitación, dejando a todos en un silencio total. Esperanza, furiosa y llena de rabia,
no pudo evitar estallar contra su marido frente a toda la familia. Sin pensarlo dos veces, la señora Adelina le ordenó a Rabael que se fuera de su casa de inmediato. Él, abatido y sin decir una palabra, se fue en silencio, dejando una atmósfera incómoda y cargada de tensión en el comedor. Todos evitaban mirarse entre sí y, poco a poco, se retiraron a sus habitaciones, sin saber cómo actuar ni qué decir. 2 días después, el 2 de abril de 2021, la familia se enfrentó a otra crisis. Katalin, la tercera hija de Adelina, no regresó a casa después de dar clase, incluso cuando ya eran las 9 de la noche. Las llamadas a su teléfono no fueron respondidas, y ni su madre ni sus hermanos pudieron ubicarla. Preocupados, contactaron a su prometido, Marcos, quien les contó que Katalin le había dicho ese mismo día que planeaba encontrarse con una amiga de la universidad que estaba de visita desde Bayugan City antes de regresar a casa. Sin embargo, después de las 4 de la tarde, su teléfono estaba apagado, y nadie había sabido nada de ella desde entonces. Con el corazón en un puño, la señora Adelina le pidió a Esperanza que contactara a la policía y le proporcionó el número de matrícula del coche que Katalin había estado conduciendo. Lamentablemente, la policía les recomendó esperar 48 horas, asegurando que Katalin podría haber pasado la noche en casa de su amiga o simplemente no quería ser molestada. Sin embargo, la familia sabía que ese comportamiento no era propio de ella, siempre avisaba si se retrasaba. Con la ayuda de Marcos, buscaron incansablemente durante toda la noche, recorriendo los lugares donde creían que podría haber ido, pero no encontraron ninguna pista. El 4 de abril de 2021, después de casi 48 horas de desesperante incertidumbre, la policía recibió una llamada de un transeúnte que informó sobre un coche abandonado con la puerta abierta cerca de un bosque. Al comprobar los detalles del vehículo, se dieron cuenta de que coincidía con el coche de Katalin. La familia, acompañada por la policía, se apresuró al lugar. El coche estaba desordenado, pero no había rastro de Katalin. Inmediatamente se comenzó una búsqueda en el bosque con la ayuda de perros rastreadores, y pronto se hizo un descubrimiento aterrador. Un montón de tierra y hojas cubría un cuerpo sin vida. Era Katalin. La familia estaba completamente devastada. Su cuerpo fue trasladado al Hospital General de la ciudad de Butuan, donde una autopsia reveló que había muerto por asfixia, con claros signos de estrangulamiento y marcas de manos alrededor de su cuello. La policía también encontró ADN y huellas dactilares en su ropa, pero no coincidían con ninguna persona en su base de datos. Entonces, una revelación impactante vino de Luzviminda, una de las niñeras de la familia. Nerviosa, le dijo a la señora Adelina: «Señora, tal vez quiera preguntarle al señor Rabael sobre esto. Lo he visto colarse en la habitación de Katalin a altas horas de la noche antes, y hasta los escuché discutir». Horrorizada ante la posibilidad, Adelina informó de inmediato esta información a la policía. Los investigadores revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de una autopista cercana al bosque donde se encontró el coche, pero las imágenes eran demasiado borrosas y las condiciones nocturnas hacían imposible identificar a los sospechosos. La familia se encontraba atrapada entre un dolor profundo, muchas preguntas sin respuestas y una creciente sospecha de que alguien cercano a ellos podría ser responsable de la tragedia. 5 días después, el 9 de abril de 2021, las autoridades localizaron a Rabael escondido detrás de un bar. Los investigadores compararon rápidamente su ADN y sus huellas dactilares con las que habían encontrado en el coche, la ropa e incluso en el cuello de Katalin. Los resultados fueron contundentes. Coincidían a la perfección. Para fortalecer su caso, expertos informáticos de la ciudad de Bayugan analizaron las imágenes borrosas de las cámaras de seguridad cerca del bosque. 2 semanas después, confirmaron que la figura capturada en el video esa noche era, efectivamente, Rabael, caminando junto a Katalin en la escena del crimen. Al principio, Rabael negó todo, pero cuando las pruebas fueron abrumadoras y los datos de su teléfono móvil lo ubicaban en el lugar, finalmente confesó. Durante su juicio en el Tribunal Superior de Butuan, Rabael sorprendió a todos al admitir que había tenido una relación secreta con Katalin. Contó que fue ella quien lo inició, expresándole su amor. Al mismo tiempo, reveló que también estaba en una relación con su cuñada, Beatriz, quien le había estado enviando dinero en secreto. Según su testimonio, todo explotó cuando Adelina descubrió la relación con Beatriz durante aquella cena tan polémica. Días después de ser echado de la casa, Rabael explicó que Katalin insistió en encontrarse con él cerca del bosque, donde sucedieron los trágicos eventos. Aseguró que ella lo golpeó repetidamente en el coche,
celosa por su vínculo con Beatriz. Cuando Catalin empezó a gritar y a decir cosas sin sentido, él entró en pánico y, en un arrebato, la estranguló. Al darse cuenta de lo que había hecho, escondió su cuerpo en el bosque y huyó. Sin embargo, la familia no pudo creer su versión de los hechos. Para ellos, Catalin era una chica inocente, de buen corazón y con un prometido cariñoso. No entendían por qué ella iría detrás de alguien como Rabael, especialmente teniendo en cuenta lo cercana que era con su hermana Esperanza. Simplemente no tenía sentido. Pero cuando la policía recuperó el teléfono de Catalin, encontraron pruebas que daban crédito a lo que decía Rabael. Los mensajes mostraron que fue Catalin quien tomó la iniciativa, enviándole textos a Rabael a altas horas de la noche, invitándolo a su habitación y manteniendo la relación en secreto. A pesar de todo esto, la familia continuó creyendo que Rabael había manipulado la situación para pintarse como una víctima. Sus abogados argumentaron que las acciones de Catalin habían provocado su reacción, insistiendo en que el crimen no fue premeditado, ya que ella lo había citado esa noche. Finalmente, el 6 de noviembre de 2021, el juez declaró a Rabael culpable de asesinato en segundo grado y lo condenó a 20 años de prisión. Rabael apeló el 17 de diciembre de 2021, pero el tribunal rechazó de inmediato su apelación. El caso dejó a la familia destrozada, su confianza completamente quebrada y sus vidas cambiadas para siempre. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?